y vamos a hacer un ejercicio con esos 13 lugares todavía disponibles. Vamos a escuchar también a Juan Carlos Rodríguez, el ex comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, que habló y habló fuerte y que provocó la reacción de Mikel Arriola. Ya le ha contestado el titular de la Federación Mexicana de Fútbol a lo dicho por Juan Carlos Rodríguez. Vamos por orden, escuchamos primero a Mikel y retomamos lo que ayer decía en un podcast con el periodista Andrés Cantor, Juan Carlos Rodríguez. Mikel Arriola primero. No es cuestión de abrir ventanas, se tienen que gestionar peticiones, pero se tiene que aprobar, se tiene que aplicar lo aprobado. Y lo aprobado pues es un acuerdo que se tomó en mayo del año pasado, sin dejar de escuchar a las partes las solicitudes. Son solicitudes muy valiosas, pero al final tiene que imperar el orden general. Lo que se aprobó fue el acuerdo se platicó, desde luego, no hubo acuerdos ni autorizaciones, hubo procesos donde esas cosas se platicaron y al final pues el acuerdo imperó. Bueno, Mikel Arriola declarando sobre el tema Toluca, ¿no? No necesariamente sobre las declaraciones hechas ayer sobre Juan Carlos o por Juan Carlos Rodríguez. Esto, a ver, vamos por orden. Ya escuchamos a Mikel hablando del tema de Toluca, porque esa declaración que escuchábamos era claramente sobre la solicitud y las ventanas del tema de Toluca y la famosa petición de que los seleccionados nacionales jugaran el partido de la CONCACAF Champions Cup. Estamos en pantalla viendo la declaración que ha hecho Juan Carlos Rodríguez ayer, insisto, en el podcast con Andrés Cantor, periodista en Telemundo, contando un poco, y lo resumimos para no leer todo, ¿no? Si tuvieron oportunidad de escucharlo. Diony, cuenta Juan Carlos Rodríguez que se va porque lo boicotean, básicamente, porque trae el fondo, 13 billones de dólares, y cuando todo el mundo le decía sí, porque querían los 13 billones de dólares, y cuando Juan Carlos Rodríguez les dice hay que abrir los libros, le dicen no, y ahí lo boicotean. Es básicamente el resumen. Cuando él pide exactamente, y se refiere a eso, transparencia, ¿no? Exactamente, y ahí entonces empiezan a recular algunos clubes. Primero decían, oye, si son 13 billones, te estás tardando, ya fírmalo. Y cuando les dijo, la condición es esta, que haya transparencia, ahí empezaron a recular algunos. Y entonces él dice que al final de cuentas, pues lo terminaron boicoteando o haciendo un complot. Y se refiere a esto de Aguirre, ¿no? Que Aguirre le mostró su solidaridad. Si él se iba, Aguirre le dijo, voy a renunciar. Que no hay nada nuevo en eso porque también se supo eso en su momento. Y le dijo, no renuncies, yo te traje no por ser mi amigo, sino porque eres un fregón. Es mucho más revelador lo primero, que Juan Carlos Rodríguez abiertamente hable de un boicot en su contra por algunos clubes. Me parece que esa sí es la parte más reveladora. Lo de Aguirre lo sabíamos. Que también se había dicho, ¿no? No le gustó a los clubes eso. Correcto. Cuando se habló de transparencia, y tampoco les gustó a los clubes, y lo manifestó Juan Carlos Rodríguez en la entrevista, aunque ya de alguna manera lo sabíamos, que iba a cobrar una comisión. Correcto, dice que que eso tampoco les gustó. Que hubo socios que dijeron, ¿por qué vas a cobrar tu dinero? Juan Carlos dijo, pero pues está puesto en el contrato, relación al fondo. Por un lado al fondo, sí. Pero el fondo no iba a resultar nunca, por el amor de Dios. ¿Por qué no? Porque, a ver, por la transparencia. Tú eres americanista. ¿Vas a aceptar 13 millones de dólares? Si apenas compras un jugador con esto. ¿Te parecía poco dinero? Poco, una miseria para ciertos equipos que gastan 100 millones. Pero no eran 13 millones de dólares por club, ¿no? Eran poco más de 60, entiendo yo. Eran 13 billones a repartir. 13 billones. 13.000 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo? Repartir. 13.000 millones. 13.000 millones, sí. Por eso. 13 billones. 1.3 billones de dólares. ¿En cuánto tiempo? Sí, no, se decía que de por vida, decía. ¿En cuánto tiempo iba a repartir este dinero? Si lo repartes en 10 años, a ver cuánto te da. Pero otra que no le gustó es pues, la repartición equitativa, ¿no? Sí, eso, claro. Como que aparte volvió propone a insistir una cosa. Que otro. De hecho, vuelve a insistir en la venta unificada de los derechos. Dice Juan Carlos Rodríguez que si no hay una venta unificada de derechos, va a ser muy difícil que el fútbol mexicano pueda prosperar. Todo visto desde la óptica de un tipo que estuvo ahí adentro y que más o menos entiende desde su perspectiva las necesidades que tiene la industria. Hubo directivos más que dueños que dijeron, oye, pero ¿por qué a qué le vas a pagar tanto?
Claro. Y tanto, ¿no? Sí, era difícil que se aceptara, pero era una propuesta interesante desde mi Pues punto de es una vista. propuesta como en España, que tú asciendes y tiene 40 millones de euros Ahora, y él de decía- inicio. y él Ahí de- sí. y él decía que ese dinero de 13,000 millones de dólares tenía que ver en que cada equipo le diera a este fondo de inversión a cambio el 10% de sus cuestiones comerciales. Y aparte Era el tendría 10. que entregar tu taquilla. Se habló con 7 O sea, de las yo 10 soy mejores Puebla. fondos de inversión Sí, en el dice que mundo. 7 de esos 10 presentaron oferta para ser presentaron. parte El 10% de todo eso comercial que dices. Ahora, Yo soy Puebla, tengo 10% 5,000 de la Muy 5,000. feliz, Y muy tú feliz. que tienes 40,000 por partido, espérame. Sí, Pues yo digo Puebla, pues véngase, ¿cómo no? ahora, Claro. ¿no es correcto que cobrara una comisión? completamente. Pues sí, él trajo todo este Lo que a mí me da todo este negocio sobre para acá. todo porque ya estaba, estaba aparentemente pactado en el contrato que él tenía. Bueno. Porque en su momento, no sé si a lo mejor los otros dueños o directivos no tuvieron conocimiento de entrada de ese porcentaje o de esa cláusula. Porque los otros directivos decían, bueno, ¿y tú por qué vas a cobrar una comisión que no sé qué? Oye. Cuando es tu trabajo. Exacto. Cuando es tu trabajo. No, Es- pero es- su pero trabajo ese no no era era su traer trabajo. dinero adicional. Él, de hecho, lo pone en el contrato y habrá que saber, pero él pone en el contrato cada peso adicional que yo traiga por fuera, pues equivale o conlleva Pero a lo mejor una los otros comisión que me pensaban parece normal. Pero a lo mejor los otros pensaban que es que no tendrían que haberse firmado esa cláusula de que por cada contrato que tú traigas te vas a llevar un porcentaje cuando es tu trabajo que lo tienes que hacer. Es cierto, es cierto. Y lo que sí siento es que nos perdimos a un muy buen conocedor y negociador de este negocio. Que ojo, A mí en me ese perfil, Pietra, y me porque en el ese perfil deportivo en el perfil se comisionado, queda muy corta también la gestión de Juan Carlos. bueno, pues O es que- arrastra pero los es que no le vicios dieron de las chance. gestiones anteriores, Sí. o Sí, había no cositas, vimos ¿no? resultados deportivos, Había se cositas. enfocó demasiado en el negocio, no le funcionó y lo deportivo quedó vacío, ¿no? También hay que reconocerlo, ¿no? Pues sí. Sí, pusieron a un perfil que iba para eso. Para Quien eso. lo puso, que está muy claro quién lo puso, buscaba un Ahora, tema mucho más de negocio y comercial Al que final, deportivo. Eso es una las realidad. declaraciones de Juan Carlos no dijo algo que no se haya dicho No, antes pero en lo cuanto- confirma. Uno lo Públicamente confirma. que es interesante. Y dos, también por el tono de sus declaraciones, por el tipo de declaraciones, o sea, sí, él agarra y da a entender que está muy dolido, Y abre- muy molesto y muy enojado con los dueños o algunos dueños del Es que fútbol. le abrieron la puerta y luego se la cerraron. Ya, a y me mí. pare- Pero a veces yo dice, iría "Ay, más no allá, pasa me nada, parece que no hay se quemar abre. los puentes". Me parece Él- que no va a quedar en la declaración de Juan Carlos, ¿eh? No creo que sea casualidad. Yo creo que si Juan Carlos Rodríguez ha decidido salir a hablar en este espacio, algo habrá y habrá respuestas. O sea, no creo que vaya a quedar simplemente en un señalamiento así, sin tener ninguna respuesta. acuerdo. Yo creo que se abre ahí una puerta que va a dar muchos comentarios de un lado y de otro. Vamos a ver cómo se empiezan a responder los que se puedan sentir aludidos por las palabras de... Y un muy buen momento, porque dejamos el deportivo de un lado para ver otra vez por todas las cosas malas que se hacen a nivel directivo. Bueno, veremos en qué termina todo esto. Por lo pronto, pues ha llamado mucho la atención las declaraciones de... No he comentado una cosa Sí. de la lista de 55 que sacó. Te vas a quejar de la ausencia. A nombre de Adalberto Franco, No, te vas a a nombre quejar mío. de la ausencia de Campillo. A nombre mío. ¿Cómo no me voy a quejar que no quepa en una lista de 55 jugadores un buen defensor central mexicano, joven? Pues no estuvo, es una de las grandes ausencias. Si hay tiempo, retomamos algo de la prelista y este ejercicio con los 13 lugares todavía disponibles que quedan en la convocatoria de Javier Aguirre. Ahí viene Ricardo Peláez también para unirse hoy a la mesa de fútbol picante, así que pausa y ya venimos. Puro Ricardo hoy. ¿Sí?